el grado y el orden sacerdotal. Estudiaremos según la doctrina crística desvelada por el venerable patriarca Samael, sobre el grado y el orden sacerdotal, y para ellos se nos señala la diferencia esencial entre el grado del sacerdocio levítico arónico y el sacerdocio de orden o de Melquisedec. Diferenciemos el sacerdocio de Aarón, el cual es dado por imposición de manos del obispo, al sacerdocio de Melquisedec, que no es dado por imposición, es un orden divinal que adquiere un iniciado a través de su obra. Entendemos aquí el misterio que nos señala: uno es el hombre terrenal, otro el hombre espiritual. Nadie podría llegar a la iluminación real ni ejercer el sacerdocio absoluto de una voluntad consciente, si previamente no muere radicalmente en sí mismo aquí y ahora. Samael Aun Weor. Se nos dice, mientras que, el sacerdocio de Aarón el ungido puede estar en iniciaciones menores o las primeras mayores, sin haber llegado o calificado la quinta de mayores, pero es un sacerdote indeleble. Mas el levítico, es una figura del sacerdocio, por imposición de manos, ceremonial y signos externos, pero sin un carácter interno de verdadero y real sacerdocio, por lo que se extingue en la persona al momento de su desencarnación o muerte. Hebreos 7:2.27. Diferencia de los otros sumos sacerdotes, de Aarón, el de Melquisedec no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero, y más que todo, por sus propios pecados, porque ha muerto en sí, y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. 28. De hecho, la ley designa primeramente como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior, más adelante, la ley designa sacerdotes al Hijo o Cristo íntimo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. He aquí la razón en nosotros por lo cual damos al final de cada ceremonia la bendición arónica. Estudiamos ahora lo que se nos señala sobre la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec estriba, es de carácter interno y eterno, es la participación de mana superior o del alma del sacerdote en la divinidad de Cristo. En la orden de Tiferet, la quinta iniciación de mayores debidamente calificada, en virtud del místico desposorio de manas y buddhi, desposorio del alma humana con la divina alma, y que le convierte en auténtico mediador entre Dios y la humanidad. Cristo podía hacer maravillas de esta clase porque él pertenece a la orden de Melquisedec. Los miembros de esta orden son absolutamente castos y hermafroditas. Libro, Matrimonio Perfecto. En la Biblia leemos: todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la sagrada orden de Melquisedec, Rey del Fuego, el cual permanece sacerdote por siempre. Pablo de Tarso dice en su epístola a los Hebreos lo siguiente: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Versículo 6, capítulo 5, Hebreos. Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Versículo 11. Capítulo 5, Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Versículo 12. Capítulo 5. Hebreos. En el Salmo del rey David, Jesús es declarado sacerdote según la orden de Melquisedec. Jehová da dominio al rey, el sagrado Melquisedec el apresurador, su labor de forma constante, atrapar la sustancia de la luz purificada, absorberla y dispersarla en la tierra para auxilio a las almas que posean anhelos espirituales, acelerando su proceso. El rey David fue un prototipo
de la realeza de Cristo y por tanto guía de la humanidad representada en el pueblo de Israel. Jesús, como persona, descendiente del linaje del rey David, en su proceso asumió el sacerdocio de la orden de Melquisedec, el cual es superior a los sacerdotes descendientes de Aarón, quienes son los custodios del arca de la alianza y oran por el perdón de sus pecados y el de la grey asistente. El Anima Mundi contiene a Abraham, a Melquisedec, el rey David, a Jesús, y a todos los elegidos como pueblo de Dios, los cuales por naturaleza propia están interconectados en o con el Padre de toda paternidad, siendo la grandeza del linaje de naturaleza divina una unidad impersonal. Eso está despojada de todo incluyendo del yo o del ego. La orden del rey Melquisedec es perenne, y sus sacerdotes comparten el propósito de despertar a la humanidad, para dar testimonio de la presencia del ser, y con ellos sean también partícipes de la naturaleza divina o Anima Mundi, como constata en Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin, siendo por hecho su obra semejantes al Hijo de Dios, y semejantes al Hijo de Dios, son sacerdotes todos aquellos que han concluido la gran obra y son cristificados, cumpliendo el requisito para pertenecer a la sagrada orden del rey Melquisedec. Sería imposible que el gran espíritu universal de vida pudiera cristalizar sus ideaciones cósmicas, si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. El esoterismo crístico se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los cuales subyace en potencia el fuego sagrado del Espíritu Santo. Todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la sagrada orden de Melquisedec, Rey del Fuego, quien permanece sacerdote por siempre. Samael Aun Weor, Mensaje de Navidad 1952. Debemos entender por los textos citados que Melquisedec es un ser inmortal, que reina sobre nuestra tierra y sobre él dice la Biblia gnóstica o Pistis Sophia, que es el receptor de la luz y quien lleva la luz al tesoro de la luz. Nuestra reflexión al respecto. Melquisedec siendo un sacerdote por siempre y como rey o guía de la humanidad, él se sitúa en la región de Anupadaka. Así pues, no pienso que Anupadaka, el Padre-Madre, sea huérfano. Pienso que el Padre-Madre interior de cada uno de nos emana del eterno Padre-Madre cósmico común, coesencial con el espacio abstracto absoluto, por lo que Melquisedec se encuentra entre la región de lo manifestado y lo inmanifestado, el Ein Sof, coesencial entre eterno Padre Madre cósmico común y el espacio abstracto absoluto. Y por ello es su sacerdocio trasladar la luz de los que se autorrealizan hasta el tesoro de la luz que es la morada del propio ser del ser. Libro. El misterio del áureo florecer. 4. Ahora bien, fijaos en lo importante que sería Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le entregó la 10ª parte del botín arrebatado a los reyes en la batalla. 5. Según la ley de Moisés, los sacerdotes, descendientes de Leví, tienen el derecho de recibir del pueblo el diezmo de todo, a pesar de tratarse de sus parientes y descender de Abraham lo mismo que ellos. 6. Pero Melquisedec, aun sin ser descendiente de Leví, le tomó aquella 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Y Melquisedec bendijo a Abraham. 7. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. 8. Aquí, en esta vida, los que reciben la 10ª parte son hombres mortales, pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. 9. Y se puede decir que los sacerdotes, que descienden de Leví y que ahora reciben el diezmo, dieron también el diezmo a Melquisedec al dárselo a Abraham. 10. Porque, en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham,
Este ya llevaba en su cuerpo a sus descendientes, que aún no habían nacido del Génesis bíblico. De ese modo se convierte uno en sacerdote de la orden de Melquisedec, lo que equivale a trabajar para cooperar en este sacerdocio que trata de llevar a toda alma que busca la luz a la morada de su Padre y que en perfecto equilibrio pueda situarse entre el ser inmanifestado o Ein Sof y el Padre cósmico común. El pago del diezmo equivale a salirse de la rueda del samsara, y tal fortuna solo se compensa pagando el diezmo de procurar salvar a todos los que aún siguen atados a la rueda del samsara. Por lo que el rey Melquisedec y sus sacerdotes no tienen ataduras ni ligamentos sobre esta tierra del samsara, trascendiendo todo el reino de lo manifestado, de lo terrenal. Y sin embargo siguen estos sacerdotes asistiendo y ayudando a todas las almas anhelantes de la luz de Cristo. Melquisedec es un ser enigmático, ya que de él se dice, nada se sabe de su padre, de su madre o de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento o de su muerte, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Acá el maestro Samael repite lo anterior con más énfasis. Para entender esta cuestión hay que aludir al término sánscrito anupadaka, que literalmente significa sin padres. Se podría entender como huérfano, pero no es este el significado. Algunos autores orientalistas piensan que Anupadaka, es decir, el Buda de contemplación, por ser en sí mismo el padre-madre, hermafrodita, el complemento glorioso de un bodhisattva terrenal no tiene padre-madre. Tal concepto me parece equivocado, porque cualquier Buda de contemplación, cualquier padre-madre, complemento glorioso del bodhisattva, obviamente ha sido emanado del eterno Padre cósmico común, eso hay que saberlo entender, y de la Divina Madre inmanifestada, la inmanifestada Prakriti. Las 7 mentes y las 7 verdades. Samael Aun-Weor, Jesús Cristo, semejante a Melquisedec. Hebreos 7, 11. Hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón? 12. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. 13. En efecto, Jesús Cristo, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. 14. Es evidente que nuestro venerable Kabir procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. 15. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote 16 que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje, sino conforme al poder de una vida indestructible. 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz a Aarón. 19. Ya que no perfeccionó nada al sacerdocio, y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios Padre. 20. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. 21. Mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. 22. Por tanto, Jesús Cristo ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. 23. Ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. 24. Pero como el Cristo permanece para siempre en ellos, su sacerdocio es imperecedero. 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, puro e irreprochable,
apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. La Biblia nos dice en el Génesis lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 27. Capítulo 1, Génesis. Es decir, Dios creó al hombre hermafrodita, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios, porque la divinidad es una unidad. En los mundos internos, evidenciamos esta gran realidad cuando contemplamos la solemne majestad de los hijos del fuego. Ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc. Esos seres inefables son miembros activos de la gran orden de Melquisedec. Todos esos seres divinos son hermafroditas. Sería imposible que el gran espíritu universal de vida pudiera cristalizar sus ideaciones cósmicas si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. Todo el ejército de la voz, todos los miembros de la sagrada orden de Melquisedec, somos tan solo componentes del cuerpo del Cristo. Hermanos míos, yo Aun Weor, os entrego la vieja doctrina de los gnósticos para que forméis a Cristo en vosotros. Esta santa doctrina durmió durante 20 siglos en las profundidades del santuario, pero aquí la tenéis nuevamente para que resucitéis de entre los muertos vivientes y ascendáis al Padre. Hermanos míos, estoy de parto por vosotros, hasta que forméis al Cristo en vosotros. Seréis perseguidos, odiados y encarcelados por la palabra, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iniciación es vuestra misma vida y cada uno tendrá que cargar con el peso de su propia cruz. Profecía de Melquisedec, el genio de la tierra, el rey del mundo, hizo en el Tíbet la siguiente profecía: los hombres, o, mejor dijéramos los mamíferos racionales, cada vez más olvidarán sus almas para ocuparse solo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra. Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos. La media luna se apagará cayendo sus adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí. Las coronas de los reyes, grandes y pequeños, caerán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estallará una terrible guerra entre todos los pueblos. Los océanos rugirán, la tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas, desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros. El hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún por los hombres. Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también. Los olvidados, los perseguidos, seguirán después y atraerán la atención del mundo entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas. La tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste y la muerte. Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro. Las mayores, las más bellas ciudades, desaparecerán por el fuego. 1, 2, 3. De cada 10.000 hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres, y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate. La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella. Sobre la tierra vacía, la noche y la muerte. Entonces yo enviaré un pueblo desconocido hasta ahora, el ejército de salvación mundial, el cual,
con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el mal. Fundarán una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las naciones. Esta profecía es aceptada por los gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Edad Negra o Kali Yuga. Después, según ellos, habrá una nueva civilización y una nueva cultura. Liu Chobro, la doctrina secreta de Anahuac. Leemos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal se abre la iglesia de la Odisea. Este chakra tiene 1000 pétalos resplandecientes. Esta es la corona que brilla como una aureola de luz en la cabeza de los santos. En la glándula pineal existe el átomo del Espíritu Santo. Entonces recibimos la blanca paloma del Espíritu Santo y nos llenamos de iluminación, sabiduría y omnisciencia. En la iglesia de Efeso conquistamos la tierra. En la iglesia de Esmirna, el agua. En la iglesia de Pérgamo, el fuego. En la iglesia de Tiatira, el aire. En la iglesia de Sardis, el fluido acásico. En la iglesia de Filadelfia, conquistamos la mente, y en la iglesia de la Odisea conquistamos la luz. Así es como nos hacemos reyes y sacerdotes de la naturaleza, según la orden de Melquisedec. Libro Magnus Opus. Salmo 110. Jehová Dios enviará desde Sión la vara de tu poder. Dominarás en medio de tus enemigos. 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. 4. Juró Jehová Dios, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Paz inverencial. Monseñor Alberto Contreras Chaparro.